Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de mayo del 2024. Como siempre y antes de empezar, dar las gracias a nuestros productores, ya que su ayuda es muy importante para la viabilidad de este podcast. Si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Recuerda que, por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Recuerda que es muy importante para un podcast pequeño como el nuestro que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y sobre todo que lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y sobre todo y a título personal para conocer qué episodio te ha gustado más. Muchas gracias por tu apoyo. Valdepeñas es un pequeño municipio de Ciudad Real que en la actualidad cuenta con 30.000 habitantes censados y 4.000 menos en el momento de los hechos. Corría el 18 de junio de 1993. Eran las 9 de la noche cuando dos vecinos de la localidad, Ángel Ibáñez, de 24 años, y Sara Dotor, de 21, estaban disfrutando de un rato de intimidad en el parque municipal del municipio. La pareja se percata de que un individuo, en actitud merodeadora, les espiaba, lo que motivó que los jóvenes cambiaran varias veces de sitio por la molestia que les causaba la persistente actitud de aquel extraño mirón que llevaba desde las 4 de la tarde dando paseos en bicicleta por el parque. Sobre las 11 menos cuarto de la noche, la joven pareja deciden abandonar el parque. Cuando estaban en la entrada del recinto, fueron abordados por aquel joven que los espiaba, que armado con una navaja, rodeó el cuello de Ángel colocándole la punta de la misma en la parte izquierda de su cuello. Con la intención de robarles, les obligó a salir del parque y dirigirse a una zona próxima a la vía férrea Madrid-Cádiz, que bordea el lugar. Una vez en aquella zona solitaria y poco iluminada, exigió a la joven pareja que le dieran el dinero que llevaban. El chico, sin ofrecer resistencia, le dio su cartera donde llevaba apenas 3.000 pesetas de la época. Pero todo se torció cuando Sara reconoció al joven como el sobrino de la jefa de su hermano. Por este motivo, o quizás porque ya tenía perfectamente premeditado lo que iba a hacer, comenzó a apuñalar con gran violencia y sin pensarlo en el tórax y en el brazo izquierdo a Ángel, de manera súbita e inesperada. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. El agresor llegó a asestar 6 puñaladas sucesivas a Ángel, una de ellas entre las costillas con tal fuerza que le dejó una marca perfecta de la parte inferior de la empuñadura del arma. Ante la repentina agresión, al joven apenas le dio tiempo de interponer su brazo para defenderse, como demuestra la herida que le atravesó por completo su muñeca, seccionando los tendones y fracturando el escafoides. El agresor siguió apuñalándolo incluso después de caer inerte al suelo. Sara, que nada pudo hacer para evitar la agresión a su novio, al ver que éste se desplomaba, salió huyendo a lo largo de la valla que delimita la vía férrea, en dirección a la estación. El agresor consiguió darle alcance a unos 100 metros, donde le propinó una cuchillada en su nuca que le produjo la inmediata caída de bruces. Colocó a la joven boca arriba, sobre el ligero talud que forma la plataforma de la vía,
y tras despojarla de sus ropas, realizó diversos tocamientos y abusos que provocaron varias heridas y contusiones en su cuerpo. Sara estaba inmovilizada y aterrorizada en el suelo. Tras la agresión, el violador le descargó en el tórax una rápida sucesión de puñaladas hasta acabar con su vida. Precisar el por qué motivo voy a por Sara. Simplemente pues algo por miedo, será por miedo a que le delate. Por miedo a que me delaten. ¿Y qué hace usted cuando sigue detrás de Sara? ¿Qué intención tiene? ¿Matarla? Seguir apuñalando. Antes de apuñalarla, ¿por qué la despoja de la ropa? Pues no sé, igual al querer moverla o lo que sea, mientras que seguía empuñando el arma y seguía dando puñaladas, pues la ropa se desgarraría, se correría la ropa. O sea, le quita usted la falda, le quita y le raja la camiseta y el sujetador. La falda se la quito en último lugar. Dígame. La falda se la quito en último lugar. En último lugar. Una vez que me marcho. En ese momento Sara está consciente. No. Le ha pegado usted una puñalada por la espalda, pero ella todavía no está muerta. Yo no sentí que estuviese vivo. Creí que ya ¿Usted le realiza tocamientos en el pecho, incluso le introduce la mano en la vagina? No, en eso no lo recuerdo. Tocamientos en el pecho, no sé. Después de ocultar ambos cadáveres, recoge parte de las ropas de la chica, la falda, las bragas y el cinturón, y se dirigió al río Jabalón, donde se deshizo de las pertenencias. Camino de su domicilio, tiró la navaja con la que asesinó a los novios a una noria existente en una huerta conocida como la Casa de Ratón, situada a solo 100 metros del que entonces era su domicilio. Llegó a su domicilio, donde se encontró con su esposa, que había salido a buscarle. Esta se sobresalta al ver la ropa ensangrentada. El agresor le contó a su pareja cómo había atracado a una pareja que se había defendido y en la trifulca los había asesinado defendiéndose, omitiendo la violencia desmesurada que empleó y, por supuesto, la agresión sexual a Sara. Pero sorprendentemente, su pareja lo protege y guarda silencio sobre el doble crimen. Me quise marchar, andé alrededor de unos 6-7 metros y al andar esa distancia pues noto un golpe fuerte en mi hombro derecho y a continuación, a la que me quiero girar, pues me encuentro a Ángela a mi lado con las manos levantadas para agredirme y Sara en ese momento se echó sobre mi espalda y se enganchó por la parte de atrás, se enganchó a mi cuello, al pelo y bueno, pues ahí empezó Ángela a golpearme. Yo intenté repeler los golpes y intentar darle a él golpes para defenderme y no le alcanzaba. Aquel asesino se llamaba Gustavo Romero III. Había nacido en 1971 también en Valdepeñas y era vecino del municipio. Su infancia estuvo marcada por los abusos físicos y las carencias afectivas. Aquella dura infancia acabó en una adolescencia caótica, marcada por el fracaso escolar y un creciente interés por la delincuencia. Su carácter impulsivo le llevó a perpetrar pequeños robos y a desarrollar un profundo desprecio hacia los demás. Había contraído matrimonio con Yolanda Sáez. En el momento de los hechos tenía una hija y esperaba el nacimiento de su segundo hijo. A pesar de ello, Gustavo nunca asentó cabeza ni se comportó como un buen padre de familia. Durante todo su matrimonio, maltrató continuamente a Yolanda. Se hizo cargo de la investigación del doble asesinato Policía Nacional, un crimen que fue bautizado por la prensa como el crimen de los novios de Valdepeñas. Una población tranquila que quedó conmocionada por este asesinato y que se volcó con la familia y amigos de los asesinados, clamando justicia. Y como suele suceder, nadie sospechaba que el asesino de aquellos dos jóvenes de la localidad fuera un vecino. Solo 5 días más tarde del brutal asesinato,
El 23 de junio, Gustavo puso tierra y mar de por medio para marcharse con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Allí residió hasta 1997, que decidió regresar a Valdepeñas. Tras su regreso se hizo muy amigo de los hermanos de Sara, que no podían sospechar que estuvieran ante el asesino de su hermana y su novio. Se puso a trabajar como cocinero para el personal de un club de alternes situado en la Nacional Cuarta. Desde el crimen de Sara y Ángel, sus ansias asesinas no habían vuelto a aparecer, pero el 25 de junio de 1998, aquel día, tras cumplir la primera parte de su jornada de trabajo como cocinero en el club de alterne, pasada las 4:30 de la tarde de ese día, como hacía en muchas ocasiones, salió a conducir por los caminos cercanos, ya que así evitaba hacerlo por las carreteras al no tener el carné de conducir. Sobre las 6 de la tarde, casualmente se encontró en una calle a las afueras de Valdepeñas con Rosana Maroto Quintana, una vecina del pueblo nacida el 19 de diciembre de 1971, estudiante de Historia del Arte que convivía con sus padres y sus 2 hermanos menores de edad. Momentos antes se había despedido de su madre en su casa para dirigirse a la casa de campo de su abuela a las afueras de Valdepeñas, en la zona conocida como El Peral. Su madre nunca olvidará aquella despedida. Fue la última vez que la vio viva. El destino hizo que su hija se cruzara con una auténtica bestia. Al cruzarse con Rosana se sintió atraído por ella y la siguió cuando ésta tomó un camino de tierra que discurría paralelo a la carretera de Valdepeñas a La Solana por su parte izquierda. Apenas había recorrido 1 kilómetro por dicho camino cuando Gustavo, aprovechando una hondonada del terreno que no se ve desde la carretera o alrededores y viendo que por el camino no había nadie, aborda a la joven interceptando su camino con el coche. La redujo violentamente y la introdujo por la fuerza en el maletero del vehículo. Recogió de allí la bicicleta y la colocó en los asientos traseros para no dejar rastro de la joven. Gustavo conocía perfectamente aquella zona y los caminos al haber pastoreado en ellos desde niño. Condujo unos 10 kilómetros hasta llegar a la noria, situada en la conocida Casa de Rabadán. La noria tenía una profundidad entre 15 y 30 metros, con abundante caudal de agua, donde arrojó la bicicleta de Rosana. A 2 kilómetros de allí, había un cortijo abandonado semiderruido, conocido como la Casa de Torres, donde sacó a la joven del maletero y en brazos la condujo y la transportó al interior del caserío. Con violencia le desgarró sus ropas y prendas íntimas. Manoseó a Rosana y le obligó a practicarle una felación, que concluyó con la eyaculación de él en su boca y el posterior vómito de Rosana, quien utilizó su pantalón corto de deporte para limpiarse, algo que fue muy importante a posteriori. La joven suplicó por su vida, diciéndole que no contaría nada, pero el criminal tenía muy claro que la iba a matar. Le agarró por el cuello con una mano, mientras con la otra le golpeaba indistintamente en su rostro y en el cuerpo. Rosana se defendió con toda su alma. Ambos forcejearon y cayeron al suelo. El agresor se levantó y la golpeó todavía con más violencia, llegando a fracturarle y desplazarle la mandíbula y varias costillas, para posteriormente asfixiarla hasta acabar con su vida. No conforme con ello, y para asegurarse de su muerte, se dirigió al coche donde cogió un cordón de las zapatillas de la víctima que utilizó para hacerle un nudo doble alrededor de su cuello. Trasladó el cuerpo de Rosana, arrojándola a un pozo situado a escasos metros de la entrada del caserío, de aproximadamente 15 metros de diámetro y 20 de profundidad. Después recogió todas las pertenencias de la joven que estaban en el caserío y las guardó en la mochila que ésta llevaba, marchándose con las pertenencias hacia su puesto de trabajo en el club de alterne al que tenía que reincorporarse a las 8 de la tarde. Tras finalizar su jornada, sobre las 12, decidió desprenderse de la mochila y de los objetos de la víctima que todavía tenía en su poder. Sabedor que el pantalón deportivo de la joven se encontraba impregnado de fluidos corporales, su propio semen y vómito de la propia joven, los enjuagó vaciando el contenido de un botellín de agua que Teresa guardaba en el macuto, lo introdujo en una bolsa de basura y volvió a alojarlo en el interior de la mochila.
En el punto kilométrico 202 de la Nacional Cuarta, perteneciente al municipio de Valdepeñas, y tras colocar en el interior una piedra de unos 7 kilos como lastre, lo lanzó al río Jabalón, que contaba con escaso caudal en esa fecha, y cometió su primer error. Su intención era que no se descubrieran las pertenencias como sucedió en el caso de los novios asesinados, pero el macuto con la ropa de Rosana salió a flote. La desaparición de la joven volvió a golpear a una población tranquila como es la de Valdepeñas, que acumulaba en solo 5 años un segundo suceso trágico. El municipio se volcó en las tareas de rastreo y localización de Rosana. Rosana también era una persona con mucho temple y mucha energía y no era de las que se dejaban coger por cualquiera. Pues se piensa que se haya podido ir ella con algún amigo, extraña porque es una chica ordenada y muy apegada a su familia y muy responsable, extraña, pero claro, toda esa hipótesis es la primera que se va. A los pocos días de la desaparición de la joven, el caudal del río Jalón bajó ante la ausencia de lluvias y durante las labores de rastreo fueron localizados en su cauce tanto la mochila con la ropa que el propio padre de la víctima reconoció como la bicicleta. Del pantalón de Rosana, y a pesar de la prevención adoptada por el acusado, se obtuvieron restos celulares de origen humano de los que se extrajo ADN, consistente en la mezcla de 2 perfiles genéticos, el de Rosana y el de Gustavo. Con el ADN no nos da para poner rostro al asesino, porque todas las comparaciones que se hacen con sospechosos resultan negativas. No pararon de buscarla sin éxito. Durante los años sucesivos y a pesar de que se rastrearon numerosos pozos, su cuerpo no fue encontrado. Nadie del municipio quería creer que el autor de la desaparición de Rosana fuera alguien del pueblo. Pero lo cierto es que algunas voces discordantes creían que pudiera existir una conexión entre la desaparición y el trágico crimen de los novios ocurrido 5 años antes. Mientras, Gustavo seguía con su vida habitual y con los continuos maltratos hacia su mujer. Pero 5 años después, un hecho esclarecería todo. La mujer de Gustavo, Yolanda Sáez, cansada de tantos años de maltrato y sobre todo despechada tras haber sido abandonada por que se había marchado a vivir con otra mujer en el pueblo. Acudió a comisaría el 8 de agosto del 2003, donde compareció y prestó declaración denunciando a su marido como autor de malos tratos continuados hacia ella y afirmando a los agentes que Gustavo era el autor del crimen de Ángel y Sara en 1993. En un primer momento los agentes estupefactos piensan que es una denuncia motivada por los celos, pero el testimonio relatado encaja perfectamente con los datos que la policía tenía de aquel crimen. Pero cuando Yolanda facilita el lugar exacto donde se encontraba el arma homicida, no hay lugar a ninguna duda. Este arma sería pieza clave para condenarlo por el doble crimen. Gustavo fue detenido y enviado a la prisión de Herrera de la Mancha. Las muestras del ADN del arma coincidían con el perfil genético de la joven pareja y el del detenido. El acusado reconoció haber asesinado a la pareja, pero en sus declaraciones afirmaba que había mediado una agresión entre los jóvenes y que por miedo, se defendió causando su muerte. Algo que por supuesto quedó descartado rotundamente tras el estudio de la escena del crimen y las lesiones que tenían las víctimas. No tuvieron ni tan siquiera opción de defenderse. Además, la sentencia dejó bastante claro que posiblemente su verdadero motivo no fue el robo con violencia hacia la pareja, ya que Gustavo no tenía necesidades económicas. Se encontraba cobrando el paro, ayudando a su cuñado en un bar, por lo que creen que el móvil del crimen pudo ser solo de origen sexual. Durante los interrogatorios por el crimen de Ángel y Rosa, el detenido se derrumbó y acabó confesando la muerte de la desaparecida Rosana, llevando a los agentes al pozo exacto donde arrojó su cuerpo. Sabemos que es esencial, que es imprescindible que aparezca, en este caso el cuerpo, para cerrar el caso
él mantiene su coartada, que ella ha estado con Rosana, que la conocía y que sí es posible que haya restos de él en la ropa. Pero poco a poco se va derrotando psicológicamente. Se derrumbó un poco cuando vio, porque como él estaba seguro de que había cometido un crimen perfecto, cuando la policía le puso contra las cuerdas. Entonces ahí ya fue cuando yo creo que fue consciente de que no se iba a ir de Rosita. Él tuvo la frialdad de llevarlos al sitio, de señalar donde la había tirado en el pozo, la agresión tan brutal que había cometido, cómo la estuvo estrangulando con sus manos, cómo la chica se estuvo resistiendo y él apretando. Pues una vez que llego a la casa, veo que no hay nadie, a simple vista veo que no hay nadie. Y bueno, abro el maletero del coche y intento le quito una zapatilla a Rosana, intento quitarle el pantalón y en ese momento veo que tiene signos de vida. Entonces, ¿Lo puede explicar por qué le quita las zapatillas y el pantalón a...? Bueno, mi intención era quitarle toda la ropa que había estado en contacto con el coche, por si en un posible hallazgo del supuesto cadáver en aquel momento podía seguir mi rastro por fibras del vehículo, por rastros que haya podido quedarse impregnado de mi vehículo en su ropa. La cojo en brazos y la para ver cómo está y qué tal, que podría haber ocurrido, pues la paso a... Bueno, pues empiezo a hablarle, empieza a reaccionar, iba aturdida, empieza a decirme que qué hace allí, que quién soy y qué pasa, qué ha ocurrido. En ese momento nos ponemos a hablar, ella tranquilizarme a mí y yo tranquilizarla a ella, de que no va a pasar nada, de que ha sido un error, que no se preocupe. Entonces decido de llevarla a Valdepeñas y se lo digo. Digo, no te preocupes, que yo te llevo a Valdepeñas, que aquí no pasa nada, te llevo donde tú quieras y no pasa nada. Entonces me dice que no, que yo no la llevaría a ningún sitio, que ella mi coche no va a volver a subir y que ella lo único que quiere es su bicicleta para irse a Valdepeñas. Entonces le digo que la bicicleta ya no la tengo. Se pone nerviosa, se pone en cierto modo agresiva, no agresiva, un poco alterada porque quería recuperar su bicicleta, tenía mucha insistencia en recuperar su bicicleta y le vuelvo a repetir que la bicicleta es imposible de que la recupere y que en todo caso, una vez que llegase yo a Valdepeñas, yo que tenía una bicicleta, le daba mi bicicleta. El 16 de octubre del 2003, los agentes especialistas del Grupo Especial de Operaciones, GEO, realizó el rescate del cuerpo de Rosana del interior del pozo. Era un pozo bastante profundo, fue meterse, sacar los restos, luego también había restos de animales, o sea, tuvieron que estar allí encima de una mesa, apartando unos restos de otros. Mirabas a la madre que estaba totalmente encogida allí esperando con la familia y luego pues lo que más te impresionó son las palabras luego que dijo ella. Hace 5 años la dejé feliz y contenta, que iba a bañarse a la casa de campo y ahora me devuelven un saquito pequeño de huesos. Eso fue tremendo. Las pruebas de ADN efectuadas al detenido coincidían con el perfil genético hallado en las prendas de la joven. La investigación y los resultados de la autopsia consiguieron demostrar lo que había realmente ocurrido: el asesinato y la violación de la joven, que difería mucho de la versión dada por el detenido. Escucha cómo explica el propio psicópata en el juicio la agresión a Rosana. Estaba muy nerviosa, yo estoy muy nervioso y bueno, pues le sugiero que me hiciese una felación. ¿Cómo? ¿Que le sugiere? Sí. ¿Que le sugiere? Sí. ¿No se lo ordena violentamente? No. En ningún momento ¿No le arranca la ropa violentamente? No. ¿Sabe usted que la ropa ha aparecido destrozada, arrancada violentamente? No lo sabía. ¿Le sugiere que? Dígame, entonces. Pues que me practique una felación.
como paso para seguir negociando si regresan o no a Valdepeñas, o antes Sí. de matarla, que Sí. ya es lo que usted ha decidido. Bueno, antes de decidir el acabar con su vida, pues cabe la posibilidad de seguir negociando y de seguir tranquilizándonos y de recuperar otra vez la tranquilidad que hubo unos momentos antes. Ella accede. ¿Acceda voluntariamente? Sí. Accede voluntariamente. Bueno, pues en el transcurso de la felación, pues ahí le practico tocamientos, sí. Meses después de su detención, Gustavo quiso escribir una carta pidiendo perdón a la familia de los 3 asesinados. Su abogado la leyó en rueda de prensa. Quisiera dirigirme a las familias, a las que tanto daño he hecho, y decirles que en lo más profundo de mi alma quisiera pedirles perdón por todo ese daño, y transmitirles mis deseos de cumplir la condena que me sea impuesta, con todo lo que ello conlleva, para hacer un mínimo de justicia, ya que tanto lo que ustedes quieren, como lo que quisiera yo, es que sus familiares estuviesen con nosotros. Se lo digo de todo corazón. Ojalá pudiese cambiar todo lo que hice, ya que ni yo, que soy el autor, acepto tanto dolor. Me imagino el odio que tienen hacia mí, que es enorme, y quiero decirles que yo me uno a ese odio. Lo que ahora me importa es que con mi arrepentimiento y mi condena, que como he dicho no será suficiente, les llegue al menos el confort de saber que rezaré tanto por sus familiares como por ustedes el resto de mi vida. Sin más, volverles a pedir perdón, y por supuesto a Ángel, Sara y Rosana. De todo corazón, lo siento muchísimo. Perdonadme. Este arrepentimiento contrastaba con el informe elaborado por los psiquiatras que trataron al acusado. En dicho informe dictaminaron que Gustavo se encontraba en perfecto uso de sus facultades mentales. Tenía una capacidad intelectual normal, sin que se hubiera detectado enfermedad mental. Si bien padecía un trastorno antisocial de la personalidad que no le impedía conocer entre el bien y el mal, eligiendo con arreglo a ese conocimiento, no teniendo tampoco afectadas sus facultades volitivas e intelectivas por la ingesta de alcohol o sustancia estupefaciente alguna. Es decir, un psicópata en toda regla. El 22 de abril del 2005 fue condenado por el asesinato de Rosana a 25 años de prisión y a 12 años por la agresión sexual, así como la prohibición de regresar a Valdepeñas y comunicarse con familiares de la víctima durante 5 años, cuyo cumplimiento comenzará a partir de obtener su primer permiso penitenciario. Pues simplemente de pedirle perdón a las familias, como a las familias de Sara y de Ángel, y mi arrepentimiento. Y que ojalá hubiese muerto yo antes que ellos. Nada más. Callar. Silencio. Silencio. El caso del silencio de la mujer de Gustavo es digno de estudio. Si bien es cierto que fue clave para la resolución de los 3 asesinatos, solo actuó cuando éste la abandonó. Es cierto que era una mujer dependiente y víctima de malos tratos y tal vez tenía un miedo insuperable hacia Gustavo, pero desde luego, si hubiera hablado antes, Rosana estaría viva. Él no me dijo nada de dinero, sino simplemente que fue a robarles y que viendo que la muchacha los conocía, porque le dijo que era familiar de una tía suya. Un psicópata de manual, siempre intentando culpar a los demás y no asumiendo responsabilidades. Quienes han tratado con él en prisión lo definen como una persona encantadora y con un gran magnetismo. Otra vez a subir la tensión en ese momento, empieza otra vez a subir el tono de voz de ella, el tono de voz yo. Entonces, bueno, pues en ese momento es cuando decido y practico el estrangularla con las manos. Y bueno, pues aprieto sin control, aprieto con muchísima fuerza. Aprieto y bueno, ella pues en el movimiento de sus manos cogidas a mis brazos y con sus piernas, pues ahí ella se menea, pues sigo apretando y una vez que veo que ya no tiene vida, que deja de mover piernas, de mover brazos, entonces creo que la he asfixiado y la dejo caer. Que el lenguaje de este individuo es un lenguaje que recuerda el lenguaje técnico.
decido practicar. Utiliza palabras que están carentes en este momento, carentes de emoción. Un sujeto verdaderamente emocionado dice la estrangulo, la machaco. No, él decide y además utiliza, insisto, este lenguaje que de alguna forma te lleva de la mano a pensar que es una instrumentalización, que hay una técnica y que por lo tanto te está recordando siempre que él no es cualquier cosa. Él es un individuo ordenado, él es un individuo organizado. De ahí que efectivamente, bien, después de cometer su crimen, que él no interpretará como crimen, sino como un acto más razonablemente hecho porque la otra se opuso a hacer las cosas que él decía, entonces naturalmente elimina pruebas. Fue condenado por el delito de robo con intimidación a 4 años, 2 meses y 1 día de prisión menor. Por cada uno de los delitos de asesinato, a 30 años de reclusión mayor. Y por el delito de agresión sexual a la pena de 12 años de prisión mayor. Además, al pago de 300.000 pesetas de la época a cada una de las familias de las víctimas. Hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio muy duro que queremos que sea un homenaje a Ángel Ibáñez, a Sara Dottor, a Rosana Maroto y sobre todo a los familiares y amigos de estos jóvenes que tuvieron la desgracia de cruzarse con un psicópata asesino que ejerció una violencia sádica y desmesurada contra ellos. Lógicamente, el silencio que guardó su pareja nos extraña, pero gracias a ella y al romper ese silencio, estoy seguro que se evitaron más muertes. Rosana está descansando donde quería, en el mar. Ángel y Sara están juntos, que yo creo que es lo único que les puede reconfortar a las familias. Y sus familias pues no descansarán hasta que no se vayan con ellos. Y siempre queda el miedo de volver a ver a Gustavo Romero por las calles de Valdepeñas, que eso no creo que lo desearía nadie. Muchas gracias como siempre a Carmen por su colaboración y ayuda en la producción de este episodio. Muchas gracias a ti por acompañarnos hasta aquí y por todo el cariño que nos mostráis. Y por supuesto, un abrazo a todos los integrantes de nuestro grupo de Telegram. Nos vemos como siempre el primer lunes del mes siguiente, no sin antes mandarte un fuerte abrazo y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.